Hola, bienvenidos a todos de nuevo. En esta clase lo que vamos a ver son las diferentes maneras de visualizar los números. La primera que vamos a ver es la numeración romana, es la que los números son letras, es la más antigua, y fijaros que en función de la tipografía que le pongamos tendrá un aspecto más antiguo o menos, ¿no? Fijaros con la helvética, el sello de tipografía sans serif le da un punto más moderno, y si utilizamos la tipografía sans serif como la Freytex le daremos un punto más clásico, ¿no? La numeración romana, acordaos que son el uso de la numeración con las letras. Normalmente cuando trabajamos en textos, la numeración romana, como es el uso de la numeración con letras, normalmente letras en mayúsculas, pues cuando trabajamos con textos y tenemos que poner mucha numeración romana, pues muchas veces al utilizarla en mayúscula nos sobresale demasiado del texto. Entonces es recomendable utilizar la versalitas. Bueno, aconsejan, es totalmente recomendable utilizar las versalitas cuando trabajemos en números romanos en textos. ¿Por qué? Porque fijaos en estos dos textos, cuando ponemos la numeración de los siglos en mayúscula, para trabajar en la numeración romana, sobresalen bastante más del texto con respecto al resto del texto. Mientras que si lo utilizamos en versalitas, pues esa numeración romana queda más diluida con el contenido que estamos trabajando. Con lo cual es muchísimo mejor que no que destaque tanto respecto al texto. Por lo tanto, la numeración romana siempre os aconsejo que cuando trabajéis en textos la trabajéis con la versión versalitas. Otro tipo de numeración es la que se llama numeración arábica alineada. La numeración arábica alineada es la de los números en el que están alineados, o sea que tienen la misma altura de X, ¿no? En este caso es la altura de la mayúscula. La numeración normalmente tiene la altura de la mayúscula. ¿Qué pasa? Que lo mismo, estos textos, cuando lo ponemos en la numeración en textos, la verdad es que como que tienen la altura de mayúscula, sobresalen bastante del texto. Entonces, por eso hay una versión de números que a lo mejor os puede interesar más si no queréis que esos números destaquen en un texto corrido demasiado, que es la numeración que se llama numeración arábica no alineada. Fijaros que hay tipografías que tienen estos dos tipos de numeración. La numeración alineada, que es, por ejemplo, en el caso de la Freytex, podéis optar por la opción de alineada o por la opción de no alineada. En el caso de la no alineada es cuando la numeración tiene ascendentes y descendentes. Y esto nos funciona cuando tenemos que poner textos en el que los números son habituales y no queremos que sobresalgan respecto al resto de texto. La no alineada, fijaros que ya no tiene altura de mayúsculas, sino que tiene ascendentes y descendentes, como las palabras cuando escribimos. Tienen las formas, hay letras que tienen ascendentes y hay otras que tienen descendentes. Pues en el caso de la numeración arábica no alineada, funcionan pues con eso, con ascendentes y descendentes. Vemos aquí los textos, que el primer texto tiene la numeración no alineada y funciona mucho mejor que el segundo texto. Y por último tenemos lo que se llama numeración elzeberiana o cifras antiguas. En este caso, este tipo de numeración mezcla lo que es numeración arábica no alineada con la numeración romana. Fijaros que el número 1 es una I romana que equivale al número 1. Un ejemplo es la tipografía Pradey. Si os fijáis, ese tipo de numeración da un aspecto muy, muy clásico, mucho más antiguo, y si queréis potenciar este concepto os recomiendo que trabajéis con una tipografía con esta numeración. Fijaros en los ejemplos. En el primer texto estamos trabajando con la numeración elzeberiana o cifras antiguas y en el segundo no. Y a pesar de que las dos tienen la numeración no alineada, el primero le da un aspecto más clásico. En definitiva, mirar que existen todo este tipo de numeración y mirar cuál es el que os conviene que la tipografía con la que estéis trabajando tenga, ¿no? Acordaros que si esto es tan importante, deberéis a la hora de seleccionar la tipografía mirar qué tipo de numeración tiene, o si dispone de las dos, la no alineada, o si necesitáis la numeración antigua. Una vez ya hemos visto los números, en la próxima clase lo que vamos a ver es el trabajo del kerning y el tracking, tan importante también en el trabajo con logotipos o en composición tipográfica.